Listo. Ok. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Vamos a presentar este webinar que trata sobre la perspectiva de ciclo de vida y huella de carbono y cómo auditarlo. Bien interesante. ¿Cómo vamos a auditar esa bendita huella de carbono? ¿Qué vamos a hacer con esa huella de carbono y cuál será el beneficio o el resultado que podemos obtener? Para esto vamos a contar con dos panelistas con amplia experiencia. La primera es la ingeniero Keila Soteldo, de KIM Consultores. Keila es una persona con amplia experiencia en todo lo que son estos temas de sistema de gestión y también con lo que es la huella de carbono. Jorge, también vamos a contar con su presencia. Él va a tener la presentación después de Keila. Ok, aquí estamos viendo un breve resumen de todas esas actividades que Keila ha realizado. Por supuesto, es de KIM Consultores, fundadora de la red de ISOexperto, ingeniero metalúrgico, trabajó en Ericsson, es líder auditor en sistemas de gestión de calidad y ambiente. Bueno, hay una serie de puntos que ella está colocando, por ejemplo, un auditor por parte de INNORCA, AFNOR, Fondonorma, QSI, o sea que se ha trabajado con todos estos entes certificadores. Es facilitadora de las empresas como Vicer y otras empresas, Innorca, Fondonorma, Isonova, hay otras que tenemos ahí. Es también experta en sistemas de gestión de calidad, que como ya lo habíamos comentado, ambiente, seguridad, todos estos temas. Y también ha hecho trabajo como facilitador y asesor en el área de riesgo según la norma ISO 31000, gestión de riesgo directrices. Bueno, este es el background de Keila, que ya lo hemos visto. Vamos a pasar la próxima para ver cuál es ese currículum de Jorge. Aquí tenemos esa presentación de Jorge, consultor en sistema de gestión ISO 9001, 14001, la OSA 18000, la ISO 45000 y la ISO 50001, ¿ok? Más de 20 años de experiencia, auditor líder en estas normas que ya hemos mencionado, auditor ambiental, ¿ok? De la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, experto en legislación ambiental, legislación en seguridad y salud en el trabajo, legislación en energía, capacitación, ¿ok? Implementación en todo lo que es estos sistemas de gestión que ya hemos mencionado. Y por supuesto, también realiza auditorías de primera y segunda y tercera parte en diferentes sectores industriales y servicios. Bueno, con esta breve introducción de los dos expositores, pues vamos a darle comienzo, o vamos a darle la palabra, en este caso, que es la que empieza con este webinar, a la ingeniero Keila Soteldo para que comience con su introducción. Vamos a esperar, ¿ok? Aquí tenemos, bueno, tenemos aquí la agenda que nos está hablando de que es un sistema. Tengo eco, vamos a ver, ok. Nuestra agenda sería hablar de lo que es un sistema de gestión ambiental, cuál es su propósito, hablar de la 14001, por supuesto, ¿ok? Y por supuesto la perspectiva del ciclo de vida, la importancia de la identificación de los aspectos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida y qué es la huella de carbono, ¿ok? De que cómo se entiende eso, cómo se maneja eso, qué es esa bendita huella de carbono, qué relación tiene con la 14001, ¿ok? Y esos requisitos legales. Y luego la importancia del cálculo de la huella de carbono
para la organización. Entonces, son puntos interesantes que vamos a estar tocando. Al final de la exposición vamos a dar un compás para hacer las preguntas y que los expositores puedan responderlas. Pero para esto, pues vamos a empezar con las exposiciones por parte de Keila. Ahora sí le toca a Keila. Keila, te cedo el micrófono, por favor. Ok, bueno, muy buenas noches. Vamos a ver, comienzo entonces para ir recordando estos conceptos importantes de qué es un sistema de gestión ambiental y fíjese cuál es su propósito. Pasamos a la próxima lámina, por favor. Keila, hacemos el pool para ver cómo está integrado nuestro grupo. Exactamente, perfecto, perfecto. Vamos a hacer un pool. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse. Gracias también, Keila, por estar aquí conectados en este webinar. Vamos a hacer el primer pool. Vamos a tener tres momentos de interacción, compañeros latinoamericanos. El primer momento de interacción va a iniciar ahorita. Les voy a presentar tres preguntas y les pido de favor las contesten en el Zoom, por favor. Así nos va a ayudar para saber, primero, cuál es la estructura de los que están incorporándose a este webinar. Primero, ¿cuál es su puesto o actividad actualmente? ¿Cómo te manejas en estas etapas de tu vida como asesor, como consultor? ¿Eres auditor interno? ¿Eres auditor externo? ¿Eres coordinador de sistemas de gestión? ¿O eres jefe de área o gerente de empresa? Estamos esperando votos, por favor. Vean su Zoom y ayúdenos con la votación. Ya están votando también la segunda pregunta. Perfecto, ya están votando los asistentes. Muchas gracias por participar. Vamos a dar unos segundos más. ¿Cuál es tu puesto de actividad? Si trabajas en una empresa, ¿estás certificada en ISO 14001-2015? Tercera pregunta, ¿la perspectiva de ciclo de vida es lo mismo que el análisis de ciclo de vida? Ahí vamos a dejar esas tres primeras preguntas. Voy a dar unos minutitos más, unos segundos más para cerrar las preguntas iniciales y presentar los resultados. Por favor, ayúdenos con su votación. Nos ayuda a interactuar. Ya saben que en este tema remoto es de las pocas maneras que podemos interactuar. Por supuesto, la más importante es cuando charlamos, cuando hablamos, cuando abrimos un micrófono, cuando ustedes expresan sus preguntas y nosotros intentamos respondérselas de manera correcta y oportuna. Bien, muchas gracias a los que están participando en esta primera interacción. Muchas gracias. Bien, vamos a parar ahí en nuestro pool, Keila. Vamos a ver los resultados de estas primeras preguntas. Ahí los están viendo ustedes, las preguntas. La primera pregunta, Keila, te hago resumen. ¿Cuál es tu puesto o actividad? El 30% es asesor consultor. Importante ese tema para esta temática de perspectiva de ciclo de vida y huella de carbono. Solo el 4% es auditor interno, un 11% de auditores externos. Por supuesto que nos enfrentamos a esta temática también en nuestras auditorías de ISO 14001, cómo abordarlos, cómo preguntar, qué preguntar. Luego tenemos a un 27% de coordinadores de sistemas, también un tema relevante por el esquema de implementación que deben llevar en sus organizaciones desde la perspectiva de ciclo de vida, huella de carbono, y tenemos también aproximadamente un 30% de jefes de área. Además, en la segunda pregunta, Keila, si trabaja usted en una empresa, está certificada en ISO 14, muy interesante la respuesta. Estamos hablando casi del 80-20, ¿no?
80%, 77% de los que trabajan en la empresa no están certificadas en ISO 14 y solo un 23% están certificadas. La tercera pregunta está enfocada a si la perspectiva de ciclo de vida es lo mismo que el análisis de ciclo de vida. Ahí el 60% nos indica que no. O sea, ahí nos está indicando que tiene una idea importante de esta diferencia. En este webinar vamos a dejar claridad en ello. El sí dice 19% y no sé 19%. Es 60-40 prácticamente, 60-40. El no y el sí y el no sé. Bien, ahí vamos a dejar el pool a partir de este momento. Vamos a retomar las siguientes preguntas cuando llegue el momento de huella de carbono. Bien, gracias, Kayla. Te doy la palabra. Ok, entonces viendo estos resultados de la encuesta que estamos viendo y que tenemos algunos auditores y algunos consultores, va a ser importante entonces empezar con ese resumen de qué es un sistema de gestión ambiental y cuál es el propósito. Ok, pasamos a la próxima lámina, por favor. Entonces, fíjense que nosotros, como estamos manejando, esta norma se aprobó en el 2015, viene con el sistema del anexo SL de alto nivel, tiene los 10 capítulos, ¿ok? Y estamos viendo que con esta norma vamos a tener unos puntos importantes, que es la parte del contexto, lo que es las necesidades y partes interesadas, pero tenemos que recordar siempre que esto es bajo el punto de vista ambiental. O sea que cuando nosotros estamos hablando sobre la parte del contexto, la intención es proporcionar la comprensión, ¿ok?, de la importancia de afectar positiva o negativamente a la organización en cuanto a sus responsabilidades ambientales y que estas cuestiones externas y internas en el contexto, fíjense que se van a ver manejados, no estamos hablando de la parte de calidad, de la parte de satisfacer, sino de condiciones ambientales relacionadas con el clima. Y estamos viviendo situaciones en diferentes países donde el clima está afectando enormemente la continuidad del negocio de la empresa, de la calidad del aire, de la calidad del agua y del suelo, la parte de la contaminación y esa disponibilidad de recursos naturales y de biodiversidad, perdón. Esto lo digo porque cuando estamos manejando este concepto de ciclo de vida, tenemos que ir viendo entonces cómo va a encajar esa alta dirección que va a tener una serie de informaciones, tanto del contexto externo como del contexto interno, y de qué pueden afectar los resultados del sistema de gestión. Y nuestros resultados del sistema de gestión son indicadores, son métricas, son valores en las cuales yo tengo que ver cómo yo estoy afectando en la parte del ambiente por mis operaciones, si soy una empresa de operaciones o si soy una empresa de servicio. Porque me he tocado en las últimas auditorías que yo he hecho que principalmente en las empresas de servicio que tienen implantado la 45, la 14001, oye, le cuesta todavía poder identificar cómo podrían trabajar y principalmente esa alta dirección en entender estos conceptos. Entonces estamos viendo que la norma nos habla de ese contexto externo-interno, hay una especie de planificación. En la planificación va a entrar también la alta dirección. O sea, acuérdense que estamos planificando y estamos viendo allí lo que son los aspectos de impacto. O sea, ya la organización tiene que entender que tenemos que en la operación pueden haber cuestiones externas que me pueden afectar el logro de mis objetivos, ¿ok? Pero también tienen que saber que de las operaciones, de mis actividades que yo haga, tanto en operación como en una empresa de servicio, voy a tener aspectos e impactos ambientales, ¿ok? Entonces ahí tenemos que ver cómo empieza esa unión de entender cómo yo identifico mis procesos de la empresa, mis procesos del negocio, mis procesos ¿cómo que se dice? De la alta dirección, mis procesos de apoyo, pero en todos los procesos ustedes se dan cuenta que tenemos
presencia de aspectos y de impacto. Y la norma nos habla entonces de que tenemos que tomar en cuenta estas actividades, esos productos y estos servicios que podemos controlar, en los que yo puedo influir y en los que yo puedo tener impacto ambiental asociado al ciclo de vida. O sea que cuando estemos hablando del ciclo de vida, nos ubicamos en cualquiera de nuestras actividades y vamos a ir viendo que puede ser una actividad, puede ser un producto o puede ser un servicio. Pero en cada uno de ellos yo voy a tener interacciones de cosas que van a impactar el ambiente. Luego vemos entonces que la organización va a tener una serie de procesos de apoyo y de operación, que es lo que se está haciendo. Si es una empresa de servicio, pues yo también tengo el marco del proceso es servicio. Y luego hay una evaluación del desempeño, que es el que nos va indicando cuáles son esos valores. Y siempre vamos a trabajar en la mejora. Todo esto, fíjense, está manejado a la alta dirección, o sea que tenemos que poderlo visualizar, que la persona de la alta dirección tiene que entender que cuando está implementando un sistema de gestión, tenemos que estar bien claro de las actividades, los productos y los servicios, de los aspectos e impactos que tenemos, que estamos generando y del ciclo de vida para poderlo hacer. Entonces, la norma en este caso nos está dando una relación y nos indica específicamente lo que es el ciclo de vida, nos lo está apuntando en el 612, en ese proceso de planificación, ¿ok? Y también nos lo dice cuando estamos en el proceso de operación. En este capítulo 8, en el cual estamos aquí trabajando, en la cual nos habla, entonces ahí vemos, oye, la operación, sí, sí, pero la norma nos dice que en coherencia con la perspectiva del ciclo de vida, debo establecer controles que aseguran requisitos ambientales en los procesos de diseño y desarrollo, en los requisitos ambientales de los productos y servicios, de la comunicación de esos requisitos a los proveedores externos. O sea que aquí también va a ser un punto muy importante para ese capítulo 8.4 en el cual estamos hablando sobre los procesos contratados, ¿ok? Porque lo tenemos tanto en operaciones como en servicio. Pasamos a la próxima lámina. Y vemos entonces que el sistema de gestión ambiental, estamos chequeando, va a ser parte de gestionar esta parte del sistema, es gestionar esos aspectos ambientales, cumplir con los requisitos legales, otros requisitos, porque también podemos tener otros requisitos que la organización lo haya asumido como requisitos para el sistema, y tenemos que abordar siempre riesgos y oportunidades. Pero en este caso, fíjense que siempre vamos a estar manejándonos con lo que son emisiones, lo que son vertidos, lo que son desechos que estamos manejando. Pasamos a la próxima lámina. Entonces, el propósito del sistema, porque tenemos que ir pensando que todos los sistemas de gestión tienen un propósito. ¿Para qué yo voy a implementar un sistema? Entonces, fíjense que estamos apuntando de contribuir a ese pilar ambiental de sostenibilidad. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, es como nosotros, las empresas, los sectores, los países, los continentes, estamos apuntando a ser sostenible con el tiempo. Luego, marcar una referencia de proteger el ambiente. O sea que yo creo que muchas de las organizaciones están pensando en implementar el sistema, no solamente certificarlo, pero sí tenerlo, porque esto es parte de referencia de la protección, de prevenir y mitigar esos impactos ambientales adversos. Luego, responder a esas condiciones ambientales cambiantes que lo estamos viviendo. Así que si estuviéramos hablando del área de seguridad, habláramos de la pandemia, pero ahora estamos hablando de esas condiciones ambientales que están cambiando muy drásticamente y que nos pueden afectar nuestra negociación. Y también un punto de equilibrio con las necesidades socioeconómicas. Pasamos a la próxima.
Y vemos entonces que cuando hablamos bueno, aquí están hablando de que están alineados también a las ODS, ya la vamos a ir viendo. Luego hablamos que para generar el éxito estamos hablando de que la norma es importante que estemos pensando tanto en producción o en servicio, donde yo puedo controlar y donde yo puedo influir. Influir generalmente va a ser a mis partes interesadas, a mis contratistas, a mis proveedores que yo tengo, si yo estoy hablando de un servicio que yo contrato. Entonces, es la forma en que nosotros en la organización, ¿ok? Tenemos que estar bien claro que nosotros necesitamos productos y servicios, pero aquí la norma no nos está diciendo que vamos a aplicar ese concepto de perspectiva del ciclo de vida, que hay una norma ISO en la cual se tiene una metodología para poderlo chequear, sino que tengamos un pensamiento, pero principalmente para prevenir estos impactos ambientales que pueden ser involuntariamente trasladados a otro punto del ciclo de vida. O sea que lo que estamos chequeando es algo que ya sabemos que el ciclo de vida, en términos coloquiales, lo vamos a analizar desde la cuna a la tumba, y si estamos, generando un determinado desecho, oye, no pasarlo directamente a para llevarlo al desecho público, sino que yo pudiese hacerle un retrabajo, pudiese hacer alguna actividad de manera de darle más tiempo a su ciclo de vida a que finalice rápidamente. Pasamos a la próxima lámina. Y hablamos entonces, aquí estamos el desarrollo sostenible. Estamos viendo que hay que satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. Entonces estamos viendo que el pilar es la parte ambiental, tenemos la parte social, la parte económica, y eso es parte del desarrollo sostenible. Para ello estamos trabajando con el medio ambiente, la sociedad y la economía. O sea que aunque nosotros no quisiéramos tomar en cuenta estos detalles, estamos viendo que el mismo condiciones ambientales nos está obligando a que lo tengamos que analizar. Pasamos la próxima lámina. Y vemos entonces que ahí existe la ISO, me ha generado una serie de huellas para poder ver cómo es esa actividad que estamos haciendo. Entonces tenemos en este caso la huella ecológica, ¿ok? Tenemos la parte de ambiental, que son esos factores de caracterización. Tenemos esa huella de carbono, que fíjense que lo que nosotros hacemos o los servicios que consumimos o los productos que consumimos nos está generando esa huella de carbono y también esa huella del agua, porque aunque vemos nosotros que nuestro planeta está rodeado de agua por todas partes, muchas veces esta agua no es comestible. Entonces, ahí estamos viendo que nos están dando estos valores, ¿ok? Para poder ir chequeando cómo es nuestro impacto en la naturaleza en estos aspectos, ¿ok? Pasamos a la próxima lámina y vemos entonces que otra relación que tenemos que tener es que tenemos unos objetivos de desarrollo sostenible, ¿ok? Que eso ya están documentados y que de estos 17 objetivos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que están relacionados con nosotros en ambiente. El agua limpia y saneamiento, estamos hablando de la producción y consumo responsable, estamos hablando de la energía y la no contaminante, de la acción por el clima, de la vida submarina y de la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, cuando estamos también relacionando nuestros sistemas de gestión, estamos hablando de ese desempeño y estamos viendo cómo es ese consumo y cómo lo podemos también controlar. La próxima. Vemos entonces que esa producción y ese consumo responsable, que también es parte también de poderlo chequear, vamos a tener unos factores que tenemos que tener, que son las partes interesadas, que son los consumidores. Y aquí vemos entonces criterio ambiental en las compras. Pero me
Puedes decir, oye, Keila, pero esto es parte de las compras, sí, pero es que los sistemas de gestión nos están diciendo que en la parte de los proveedores externos, en la parte de compra, tengo que pensar también en el ciclo de vida y quiero saber cómo se come esto, porque yo soy una empresa de servicio, pues, entonces en este caso, ¿cómo lo hago? El gobierno, que es una parte interesada, pues nos va a decir, nos va a marcar políticas y legislaciones y los productores y las empresas con proteger el medio ambiente. Y fíjense en esta parte de rediseño ambiental. O sea, cuando estamos hablando de esta parte de los rediseños, es cuando hablamos que la norma en el capítulo 8.1 nos habla, debe asegurarse que los procesos contratados externamente estén controlados y que se tenga influencia sobre ellos dentro de ese sistema ambiental que yo debo de tener. Entonces, ya estamos viendo que esa área de compra, ¿ok? Tiene que ver cómo va a poderse alinear a esa unidad de ciclo de vida para compra de producto, pero también para ver cómo se maneja bajo esa perspectiva. Pasamos a la próxima. Y vemos entonces que la producción y el consumo sostenible va a ser reducir la presión sobre los recursos naturales, o sea que uno de los puntos importantes es si yo puedo consumir muchas hojas para imprimir, yo estoy pensando entonces en reducir esa parte natural para yo no estar imprimiendo papeles, sino que lo voy a hacer con otro mecanismo, lo voy a mandar electrónicamente para reducir esa presión, desarrollar esos productos sostenibles y ese énfasis en el ciclo de vida del producto, que tenemos que ir empezando a entenderlo, cómo comemos eso. Pasamos a la próxima. Y vemos entonces que hay criterios ambientales para la compra de productos y servicios. Lo primero que tenemos que chequear es cuando estamos nosotros implementando un sistema de gestión o cuando estamos auditando un sistema de gestión ambiental. Aquí yo tengo que saber esos criterios ambientales para la compra de productos y servicios, porque ya sabemos que la norma 14.001 nos está diciendo esos requisitos ambientales para la compra de productos y servicios en coherencia con el ciclo de vida. Pasamos la lámina para ver qué es estos criterios ambientales para la compra y vemos entonces que todo esto nos estará apuntando a que yo tengo que relacionar, ¿ok? Lo que es el medio ambiente en la cual estamos nosotros operando, que tenemos en la parte del aire, agua, suelo, recursos, seres humanos y la interrelación. Entonces, tengo que ver que esto es el concepto del medio ambiente y ver cómo yo puedo afectar de una manera drástica o una manera menos drástica ese impacto ambiental. Pasamos entonces de que cuando vemos esa perspectiva del ciclo de vida, fíjense que estamos chequeando que estamos trabajando sobre una empresa de producción, una empresa de servicio, porque cualquiera de las dos vamos a trabajar con unas entradas, una salida, vamos a tener ciertas interrelaciones, van a ver estos resultados. Y ahí estamos viendo en este caso de que en función de la organización y en función de los aspectos ambientales, hay un documento de política que me está indicando de que la organización se tiene que comprometer, ¿ok?, a ciertos parámetros en cuanto a la política ambiental. Esta política me dicen que va a incluir un compromiso de proteger el ambiente, una prevención de la contaminación, unos compromisos pertinente al contexto de la organización. Y a ustedes ya saben que el contexto son las condiciones ambientales, ¿ok? Pues yo puedo manejarla con una matriz FODA, PESTEL, pero hablando en términos ambientales. Pasando entonces la próxima lámina que ya estamos viendo, chequeamos entonces de que para irnos recordando de ese aspecto ambiental, va a ser ese elemento de esa actividad, producto o servicio
que interactúa con el medio ambiente. O sea, que yo tengo que ir chequeando si hay una empresa de servicio, una empresa que dicto talleres, una empresa que soy de ingeniería, una empresa que estoy trabajando en el área de dar un servicio de inspección, ¿ok? También me va a caer en este mismo, porque yo voy a tener algunas actividades que voy a interactuar con el ambiente. Luego, la próxima lámina, vamos a ver la definición de estos aspectos ambientales. Y fíjense que estamos chequeando desde materia prima hasta productos terminados, y ahí lo visualizamos mucho más rápido cuando estamos hablando de procesos productivos. Eso quiere decir que hay una especie de emisiones de un proceso dentro de la organización que genera emisiones. Hay una especie de consumo porque yo voy a consumir ciertos materiales, va a haber un ruido perimetral que yo estoy generando a mis comunidades, pero que yo estoy sacando, además de mi producto o de mi servicio, unos residuos y unos vertidos. Entonces, ahí tenemos que pensar en nuestra matriz de aspectos de impacto, cómo la vamos relacionando. Pasamos entonces a la próxima lámina y vemos que esa identificación de esos aspectos, como todos sabemos, estamos hablando de emisiones, ruidos, descarga, ¿ok? Y hablamos que me está diciendo Arturo que puede incluirse las especificaciones técnicas de la materia prima e insumos, la información. Eso es la idea, porque muchas veces no sabemos en verdad cómo implementar ese ciclo de vida cuando estamos implementando. Cuando estamos auditando solamente preguntamos y más nada. Pasamos a la próxima lámina y vemos que todo esto viene con una especie de un impacto. Ese impacto va a ser un cambio en el medio ambiente, puede ser adverso o beneficioso como resultado de estos aspectos. Entonces, estamos viendo entonces que tenemos zonas en las cuales antes eran una selva muy bonita y ahora es algo desolado, que no hay agua, no hay nada, por la misma acción del hombre. Estamos generando vertidos al mar de materiales que tienen una contaminación, que está contaminando las fuentes de agua, la basura que lo estamos chequeando, o sea, vamos a ver cómo yo voy a trabajar en esa perspectiva de esa parte de materiales, y también tenemos este detalle de las emisiones. La próxima. Entonces, ya como ustedes saben, hay una relación de aspectos e impactos ambientales y nosotros generalmente lo manejamos con una matriz. O sea, generalmente las organizaciones, para poder identificar esos aspectos e impactos, generalmente colocamos las actividades, colocamos los productos, los servicios, y empezamos a manejar cuáles son los aspectos, y ya tenemos más o menos tipificado esos impactos, que esos serían riesgos, porque el impacto estamos hablando de probabilidades por consecuencia, y el impacto significativo es el riesgo alto, ¿ok? Pasando entonces a la próxima lámina, vemos entonces de que ya la norma nos está diciendo que una vez que cada uno de ustedes ha identificado en su empresa, en su organización, en su servicio, ¿cuáles son esos aspectos? O sea, ¿cuáles son esas actividades? O sea, que está generando un aspecto y que se está generando un impacto. O sea, hasta ahí éramos felices con la otra norma, con la del 2004. Entonces ahora nos están diciendo, ok, pero yo quiero saber, Keila, cuáles de estas actividades tú puedes controlar. O sea, puedo controlar porque tengo la autoridad para comprar, para diseñar, para preparar, para fabricar, pero también de aquellas que puedo influir. Cuando yo voy a utilizar un servicio, ok, de otra empresa, yo puedo influir también en los materiales que ella está utilizando, que me va a traer para mi producto. Y esto empezamos a chequear a esta parte del ciclo de vida. Entonces, ese va a ser un punto en el cual ya le vamos a dejar al amigo Jorge, para ver cómo yo en realidad puedo entender esta situación y cómo la puedo auditar.
¿ok? Entonces, en este punto entra Jorge con esa perspectiva del ciclo de vida, ¿ok? Que Gracias. está en la norma, que no es la norma 14.064, porque muchas empresas tienen sus cálculos y tienen su fórmula y contratan unos expertos, pero en este caso vamos a entender lo de las perspectivas del ciclo de vida. Entonces, te dejo a ti, Jorge, para chequear en este caso. Fíjate que me está hablando mi amigo Gassi de que en Venezuela es bien complejo por la parte de los proveedores, sabemos, pero tenemos que seguir trabajando, Gassi, en ese punto. Te dejo Gracias, Keila. entonces en tus manos la perspectiva del ciclo de vida. Muchas gracias, Keila. Gracias a todos por estar aquí. Bien, retomo unos temas importantes que comentaba nuestra amiga Keila. ISO 14001-2015 hizo un cambio en la manera de visualizar los sistemas de gestión desde la versión 2004. Ustedes recordarán que incluso esa versión 2004 ya venía con una base inicial desde el año 96, pero todavía no tenía el enfoque que ahora tiene la versión 2015, que es este tema de perspectiva de ciclo de vida. Cuando esta norma se publica, inmediatamente todas las organizaciones empezaron a preguntarse qué era eso de la perspectiva de ciclo de vida, y los propios auditores y los consultores y los propios coordinadores de sistemas de gestión dentro de las empresas. Entonces, la idea de este ejercicio es revisar precisamente cuál es el enfoque que deberíamos darle como consultores, como auditores, como coordinadores a esta temática. Y por supuesto, yo parto también de una reflexión importante, y aquí, como bien decía nuestro compañero Gassi, en el caso de Venezuela, pero yo diría, híjole, aquí tenemos a gente de Bolivia, tenemos a gente de Perú, tenemos a gente de México, tenemos a personas de otros países. La verdad, ustedes conocen sus países. ¿Qué tanto en verdad le interesa el medio ambiente a su país? Y hablando ya de país, ya imagínense ustedes, cuando hablamos de qué tanto le interesa a las organizaciones en su país el medio ambiente. Es una pregunta que además debemos de considerarla en todo momento como consultores en sistemas de gestión, como coordinadores. Por algo estamos en este webinar, algo nos mueve. Yo creo que lo que nos mueve a todos, estarás de acuerdo conmigo, es esa importancia que le damos al medio ambiente, esa necesidad que vemos de que las organizaciones volteen a ver al medio ambiente, y no solamente a la producción o a producir por producir, sino que veamos ahora que dependemos todos de esta cadena, de esta red, y que dependemos de nuestros recursos naturales y de nuestro planeta. Nos estamos dando cuenta que el contexto nos está alcanzando, un contexto complejo, contexto volátil, como ya lo sabemos, llevamos un año con contextos complejos, y los compromisos, como bien comenta aquí nuestro compañero, el compromiso ambiental. ¿Cuál es el compromiso de las organizaciones? Es precisamente eso lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es nuestro compromiso como organización de productos, de servicios, y más allá incluso de la certificación? De verdad que la certificación es solamente una consecuencia de un buen trabajo, una consecuencia de asociar el concepto, el enfoque ambiental a nuestra estrategia. Pero si todavía seguimos viendo que lo más importante en los sistemas el más importante sistema de gestión es el ISO 9001 o la calidad, híjole, hay que tratar o hay que trabajar sobre que esto se equilibre, que igual que la calidad, igual de importante sea el medio ambiente, igual de importante sea la seguridad de salud en el trabajo, igual de importante sea la inocuidad, igual de importante sea la continuidad del negocio. Entonces, estos elementos que vemos de medio ambiente, a veces, de verdad, a veces hay organizaciones que no les importan, que no les interesan el cumplimiento legal y el tema de los impactos que pueden tener, ya sea directos o trasladados a la cadena de suministro, antes o después de antes de esa empresa o después de esa empresa, poco le dan importancia. En algunas organizaciones, por supuesto, que sí están limitados a poder ejecutar, a poder ejercer influencia o control sobre ciertos productos o ciertas compras incluso. Bueno, entonces, la idea de este ejercicio es visualizar cómo debemos enfocar esa perspectiva de ciclo de vida, y además, qué
¿Qué pasa con ese enfoque de ciclo de, perdón, de huella de carbono, de gases, de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo lo vinculamos con los sistemas de gestión ambiental y de energía incluso? Entonces, ciclo de vida se define como las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto. Sistema de producto, cuando hablemos de sistema de producto, imagínense precisamente cualquier producto que nosotros consumimos. El sistema de producto es todas esas etapas, esos procesos previos a la fabricación, desde la obtención de materias primas o su generación a partir de recursos naturales, que se van transformando hasta el producto final que después se utiliza y termina en disposición final o incluso en un proceso que ojalá así fuera, de reciclaje o de reuso. Entonces, cuando hablemos de ese enfoque, es así. Sistema de producto, visualícenlo, que no surgió de la nada, sino tiene toda una serie de etapas y que todos, absolutamente todos los productos provienen de recursos naturales. Y por lo tanto, hay un impacto ambiental desde su origen. Incluso siendo consumidores, estamos impactando al medio ambiente por nuestro consumo. Eso es importante que lo asociemos sobre todo en las empresas de servicios. Bueno, dice, las etapas de ciclo de vida incluyen adquisición de materia prima. Desde ahí puede empezar, pero también me puedo ir o incorporar los elementos de ciclo de vida en el diseño del producto, incorporando materias primas que tengan menor impacto ambiental, si es que es posible. La producción, porque en todas las etapas de producción hay entradas y salidas ambientales, por lo tanto, también tenemos impactos ambientales de entrada, impactos ambientales de salida. En el transporte comúnmente consume combustibles y entre muchas otras cosas. Y emite gases a la atmósfera, que también impactan. El uso mismo, el uso de un producto, de un servicio, también puede impactar al medio ambiente. Ahorita mismo estamos en un servicio de capacitación en línea. ¿Estamos impactando al ambiente? Claro que sí. Estamos utilizando por lo menos energía eléctrica de entrada. Y qué bueno, digo, de lo malo lo bueno. Hace un año o 2 años difícilmente podríamos estar conectados diferentes países en un solo momento, coordinados. Mucho consumo de energía eléctrica, como dicen, coordinados en Venezuela, México y aquí pudiendo charlar en un momento dado. La verdad es que si la pandemia hubiera sucedido hace 5 años, híjole, a lo mejor no podíamos tener esto. Pero bueno, las condiciones se dieron de esta manera y bueno, regresando al punto. Aquí también estamos impactando al medio ambiente. En todas y absolutamente todas las actividades que hagamos, impactamos al medio ambiente. Y bueno, entonces, si hay que considerar todas esas etapas, vamos a ver la siguiente diapositiva. Muy importante, lo decía Keila. Keila decía, por supuesto, son requisitos de la norma ISO 14. Sin embargo, tenemos que verlo más allá. Tenemos que verlo en nuestro compromiso con el medio ambiente. La norma dice en el requisito 612 que debemos de determinar los aspectos ambientales de nuestras actividades, de nuestros productos y de nuestros servicios. Entendemos que hay organizaciones que solo son de servicios, que no producen, que no fabrican, pero también hay empresas que fabrican que además dan servicios de entrega, servicios posteriores a la entrega, y también tienen que considerar esta perspectiva de ciclo de vida en esas etapas y determinar si pueden controlar o pueden influir sobre los impactos ambientales asociados. La clave de todo esto es que podamos reducir esos impactos, que podamos sustituir materias primas en el caso de que sea posible, pero si yo no soy una empresa productora, que pensemos en esa perspectiva cuando hagamos compras. Bien, entonces, con ese enfoque, y vamos a ver que hay una enorme diferencia entre la perspectiva y el análisis de ciclo de vida. Importantísimo que todos los trabajadores participen en la identificación de aspectos, por supuesto que sí, por supuesto. Los dueños de los procesos, los operadores en los procesos, los supervisores en los procesos, conocen sus procesos, sus entradas, sus salidas, incluso las ambientales, y además nos sirve para que tomen conciencia. A veces decimos, bueno, sí fabrico, sí, pero espérame, ¿qué estás consumiendo? ¿Cuál es tu materia prima? ¿Cuáles todos sus insumos? ¿De dónde vienen? Y por eso es lo que quiere ISO 14, como lo vamos a ver. En 8.1 nos dice, oye, sé coherente tu organización. ¿Identificaste los aspectos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida? Sí, ok, pues entonces sé coherente. Incorpora requisitos ambientales
cuando abordes el proceso de diseño, si es que corresponde, si eres una empresa que fabrica un producto, pues desde el diseño del producto, considera la perspectiva de ciclo de vida. ¿Para qué? Para que se incorporen tus criterios en la adquisición de materias primas. Y obviamente, si se incorporan en el diseño, también están ejecutándose ya en el desarrollo del producto, en la fabricación, o también del servicio. Díganme si no, ustedes, los que están en empresa de servicios de, no sé, de ingeniería, servicios de capacitación, servicios de entrega de productos, de algún servicio, lo tienen que diseñar o planificar. Entonces, en ese momento que yo me siento a diseñar mi servicio, digo, a ver, necesito agua, necesito papel, necesito cartuchos de tinta y tona. Entonces, en esa parte del diseño tengo que considerar de dónde van a provenir estos materiales que necesito para diseñarlo. Pero también en la ejecución. Obviamente, hablando de dónde van a prevenir, de dónde van a provenir, tenemos que considerar el que tiene menor impacto. Por ejemplo, el tipo de papel. ¿Qué papel vas a comprar si tú te dedicas a, por ejemplo, a elaborar informes no sé, contables, de temas de contabilidad? El simple hecho de decidir qué tipo de papel voy a adquirir, pero que considere la perspectiva de ciclo de vida, va a ayudar al desarrollo sostenible, a tu granito de arena. No sé, temas asociados a la adquisición. Vamos a platicar un poquito de la diferencia entre productos y servicios. Bueno, voy avanzando. Entonces, tienes que considerar en todas las etapas, en el diseño, en el desarrollo del producto o del servicio, considerando cada etapa, incluso posterior a la entrega, incluso posterior a que el producto se esté usando. Tienes que visualizar el impacto ambiental trasladado a la cadena. Pero además nos dice, oye, determíname los requisitos ambientales para la compra de productos. Hace rato lo decía Keila. Y es muy importante, muy, muy importante, que se incorpore el área de compras. El área de compras tiene que estar en el comité ambiental de las organizaciones. Tiene que saber que lo que se adquiere a través de la procura, del proceso de procura, tiene que incorporar criterios ambientales que dentro de los elementos de evaluación de los productos, ahora tendrá que incorporarse el criterio ambiental. Entonces, ahí es un elemento súper importante porque hemos visto que organizaciones no tienen definidos criterios ambientales en la compra de sus productos y sus servicios, porque no saben cómo definir esos criterios ambientales. Y tercero, comunicar esos requisitos ambientales pertinentes a proveedores. Claro, primero los defino y luego los comunico a esos proveedores externos para que ellos sepan que dentro de estos elementos de licitación o de adquisición se va a incorporar ese criterio. Oye, necesito papel de este tipo, 80% fibra reciclada, con certificación Forest Stewardship Council de Estados Unidos o con PFC. Necesito que este producto tenga certificación de producto. Necesito que me asegures que ese producto viene de una parte reciclada. Por ejemplo, la madera, o que viene con etiquetados de que proviene de un bosque sostenible o de fuentes sostenibles. Entonces, esos requisitos se convierten en un elemento clave para poder asumir el compromiso de perspectiva de ciclo de vida como parte de los controles operacionales. Y también nos habla, oye, y si tú sabes que tu producto tiene un criterio ambiental incorporado, considera suministrar esa información para tus proveedores, perdón, para tus usuarios. Tus usuarios tienen que saber que tu producto tiene un elemento ambiental ya considerado. Eso pasa ya en países europeos, donde podemos identificar un etiquetado de, por ejemplo, del ángel azul de Alemania, o etiquetados específicos de cada país, o el etiquetado de la Unión Europea, por ejemplo, en temas de producto, o cuánto emitió de gases de efecto invernadero cierto producto. En Latinoamérica estamos, la verdad, muy atrasados en este tema de etiquetados ambientales y existe una norma ISO también para etiquetados. Entonces, eso es lo que dice la norma. Incorpora información en tu producto para que cuando el usuario, el consumidor vaya a comprar algo y sea un usuario, un consumidor consciente en temas ambientales, decida comprar algo que tiene menor impacto. Acuérdense que aquí mucho se habló del tema del PET y se sigue hablando del PET y estamos buscando alternativas de eliminar esos productos o de reducir los productos de plástico. Y también nos habla, bueno, a ver, determina tus requisitos ambientales en la compra, ya decíamos, y comunica esos requisitos ambientales a esos proveedores, ya lo comentamos. Y esto también ya lo comentamos. Ahora, muy importante esto, para los que están aquí, súper importante.
A veces no leemos los anexos de las normas. Este es parte del anexo. Dice la norma, cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización la organización considera una perspectiva de ciclo de vida. Ese anexo considera. Pero dice muy importante ahí, esto no significa que se requiera un análisis de ciclo de vida detallado. Para eso existen otras normas. ¿Sí? ISO 14040, ISO 14064. Perdón, ISO 14040, ISO 14044. Es suficiente con reflexionar cuidadosamente acerca de las etapas de ciclo de vida que puede estar bajo el control o la influencia de la organización. Un tema también muy importante. Oye, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué está bajo mi influencia? Hay que determinarlo dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. Bien, entonces esa parte es la que rescato de aquí. Lo que quiere ISO 14 es que reflexiones sobre los impactos ambientales del ciclo de vida. No que hagas un análisis detallado. Que lo puedes hacer, por supuesto, por eso existen inclusive lineamientos como ISO 14040 e ISO 14044 y existen metodologías a nivel internacional, existe software a nivel internacional, está reconocido y se puede adquirir este software cuando se requieren bases de datos para determinar impactos ambientales en toda la cadena. Bien, entonces, pero sí debemos como consultores, como asesores, como auditores entender que la ISO 14 no pide análisis de ciclo de vida, lo que pide es perspectiva de ciclo de vida y que las etapas de ese ciclo van a depender de si es una actividad, un producto o un servicio. Recuerden que cuando hablamos de servicio es casi la última parte de la cadena. Vean ustedes en esta diapositiva que sigue. Me voy avanzando. Vayan pensando en sus preguntas también, por favor, para la parte final. Bien, miren cómo era nuestro enfoque tan corto. El enfoque tradicional de la norma ISO 14001-96 y la ISO 14001-2004. Muy limitado. Era un enfoque que llamamos de puerta a puerta. O sea, nada más desde la frontera inicial de mi empresa hasta que termina, ya sea de producto o de servicio. No veíamos más allá, ni antes ni después. Empezó a abrirse en la versión 2015 y dijeron, oye, pero espérame. O sea, lo que tú haces tiene impactos, no solamente los que haces directos, sino los indirectos. Y entonces, si te vas hacia atrás, ya hablas de un enfoque de la cuna a la puerta, así le llamamos, ¿no? Cuando hablamos del enfoque más corto, se llama puerta a puerta, puerta de entrada, puerta de salida. Pero si empezamos a abrirlo, ya hablamos de un enfoque de cuna, y esa cuna puede llegar incluso hasta desde los recursos naturales donde se obtiene la materia prima. Acuérdese, es reflexionar, no es un análisis detallado. Y luego hasta la puerta, es decir, hasta que sale de tu empresa. Pero si lo abrimos todavía más, ya vemos que ampliado, podríamos ver incluso después de que sale de una empresa de fabricación, acuérdense, pero también lo podemos ver como una empresa de servicios, por ejemplo, en nuestros residuos, en nuestras descargas de aguas. Cuando lo vemos ya después de la puerta de la empresa, entonces ya hablamos de un enfoque mucho más amplio que se llama de la cuna a la tumba. Ajá. Y esa tumba, desde el punto de vista de, como conocemos de la vida, pues sería el fin de vida útil en un relleno sanitario, lamentablemente, o en un río, en el suelo. Esa es la tumba. No queremos eso. Nadie quiere que la tumba sea nuestro mar, nuestros ríos, nuestro suelo contaminado, que gravísimo lo tenemos en Latinoamérica y en muchos países, digamos, en vías de desarrollo, y complejo, verdaderamente complejo el tema ambiental en nuestros países. Y si lo abrimos aún más, ¿qué es lo que deseamos? Vean ustedes esa línea amarilla que ya le llamamos de la cuna a la cuna. Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que tuviéramos un ciclo cerrado, que lo que ahora llaman, o está ya muy trabajado este tema, y por ahí va el enfoque, la economía circular. De tal manera que podamos regresar, reintegrar a ciertas etapas previas de proceso productivo para volver a hacer nuevos productos y evitar la presión sobre los recursos naturales. Entonces, este es el enfoque ampliado de ISO 14001 con el enfoque que desea ISO 14, reflexionar sobre mis impactos trasladados a la cadena de suministro, antes y después. Y tenemos para ello también y comprender que ISO 14
pues nos orienta, pero no nos dice cómo, no dice, oye, hazlo de esta manera. Bueno, nos da un anexo, pero además ahora tenemos una guía que es la guía del grupo de auditorías, de prácticas de auditoría de ISO, de perspectiva de ciclo de vida, precisamente. Esa guía la emitió ISO precisamente para que los auditores sepan cómo enfocar la auditoría. Y hablando de los auditores externos, pero también nos aplica para auditores internos, también lo podemos usar como consultores, ¿vale? Recuerden, ahí hace la diferencia entre la perspectiva y el análisis de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida es mucho más amplio. Eso tiene otras dos normas, ISO 14040 e ISO 14044. Y para huella de carbono también tenemos otra serie de normas de la serie 14060 para huella de carbono nada más. ¿Saben qué pasa? Nos hemos dado cuenta que muchas empresas dicen, nada más conocen ISO 14001, 2015. Pero si les dices, oye, existe una norma que es 14040, que es 14044, que es 14064, que es 14069, dicen, ¿a poco? ¿Y esas para qué son? Y lo primero que te preguntan ¿es certificable? Y pareciera ser que como no es certificable, pues no importa. No, hombre, son de las normas más importantes porque apoyan y soportan a esta norma ISO 14001, como en las normas ISO 9001, que hay una serie de normas que apoyan como guías a mejorar ese sistema de gestión de la calidad. Igual pasa aquí, sistema de gestión ambiental, tenemos otras normas que nos pueden ayudar. Bien, ahora, este diagrama proviene de esa guía de APG, del grupo de auditorías de prácticas de auditoría de ISO. Este es el diagrama que nos dice, oye, así hazlo. Bueno, así es un ejemplo para que el auditor externo, sobre todo, como les digo, también interno, visualice la perspectiva de ciclo de vida en la organización. Cuando lo pregunten, de verdad, cuando esto empezó, no se sabía ni siquiera qué preguntar y qué esperar de la respuesta del auditado ante cómo identifica usted, cómo determina sus aspectos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida. Los auditados se quedaban, ¿y eso cómo es? Bueno, ya pasó el tiempo, llevamos 5 años de esta norma, y bueno, ya tenemos una idea de hacia dónde se tiene que enfocar. Aquí ven ustedes, la línea punteada es el límite de la organización. Y ahí tenemos las input o las entradas y las salidas. Tenemos los recuadros que son las etapas del proceso o de las actividades previas durante y posteriores a la empresa. Y si se dan cuenta, hay tema muy importante, súper importante. Las líneas punteadas son la empresa, pero vean ustedes cómo hay entradas en la parte superior y salidas en la parte inferior. Esos son los aspectos ambientales. Entra energía, salen residuos. Entra energía, agua, materia prima, salen residuos. Entran combustibles, salen emisiones y residuos. Luego ya sale el producto y luego llega el uso, la etapa de uso, ahí se usa agua, energía, combustibles, se generan residuos, emisiones y luego el final de vida o tratamiento. Hay energía y emisiones. Vean ustedes que eso no es desde el punto de vista de lo que pretende ISO 14, no es complejo. Lo complejo es identificar esas etapas y las entradas y las salidas, pero así lo ves así, lo que te ayuda es a reflexionar. Y otro tema importante de este diagrama, dónde tienes control directo y dónde tienes influencia. Lo decía Keila. Keila decía, la influencia es hacia nuestras partes interesadas y nuestras partes interesadas están interesadas externas, antes de nosotros y después de nosotros. Nuestros proveedores, nuestros proveedores tanto de materia prima como proveedores de servicios posteriores e incluso nuestros usuarios. ¿Sí? Los que usan nuestro producto, nuestros servicios, también son partes interesadas que se les puede tener influencia. Ahí ven ustedes los colorcitos rojos en la parte superior. Control interno, influencia externa. ¿Sale? Es un tema muy, muy importante. Bien. Sí, por supuesto, podríamos buscar la manera de compartirlo. Yo tengo los correos electrónicos de las personas aquí para poder compartir esa guía de APG sin problema. La idea de todo esto es que tengamos claridad de lo que se trata esto. Bien, continúo. Ahora, lo dije yo hace un rato, miren, si lo vemos en un producto, si es un producto tangible, es mucho más sencillo porque tenemos una línea de producción.
Aún así tiene sus limitantes, ¿eh? No está tan fácil, pero bueno, apoyados con la gente de la organización, investigando qué es lo que pasa antes, qué es lo que pasa durante y qué es lo que pasa después, a dónde va el agua, de dónde viene el agua que yo utilizo, a dónde va el agua que yo saco de mi empresa, de dónde viene la energía eléctrica y que yo utilizo, ¿sí? ¿De dónde viene la materia prima que yo utilizo? ¿Cuál es? De veras, dice, no, es que es un lingote de, no sé, de aluminio. ¿Y de dónde viene? Ay, pues, híjole, ya no sé. Ponte a pensar, analiza, investiga, y resulta que viene de la roca, viene de los minerales. Y esas etapas, desde la minería, de la extracción minera y todas las etapas de transporte, de transformación, generaron impactos. Igual puedes hablar de cualquier otro tipo de proceso que genera impactos. Y lo importante de esto es esa visualización de, los, eh, de los impactos trasladados. Pero ¿qué pasa con un servicio? Un servicio tiene otro enfoque. El servicio tiene un enfoque más limitado que el producto. Se enfoca en el consumo de la energía, del papel, del agua, de los cartuchos de tinta y toner, el consumo de combustible, incluido el consumo de combustible en traslados. Pero también se enfoca en la generación de residuos urbanos, peligrosos, manejo especial, ahí dependiendo del país en el que estemos, le llamamos de una manera u otra, del almacenamiento interno, del transporte externo, que también tengo yo ahí control e influencia, y del destino. Entonces, como se dan cuenta, en un servicio es, digamos, por decirlo así, sin menospreciar, es más limitado, más sencillo que hacerlo en una producción, pero sí tengo que tener el enfoque claro, ¿sí? Y por supuesto que también, aquí estoy viendo unas preguntas, por supuesto que hay partes interesadas dentro de la organización y es parte del análisis de contexto. Y lo que pretende precisamente las partes interesadas internas es darse, o sea, es ver el beneficio de contar con un sistema de gestión asociado a esa toma de conciencia ambiental. Queremos a nuestra gente dentro de la organización conscientes en materia de medio ambiente. Ajá. Y por eso tenemos que escucharlas. Por eso tenemos que hacerlas conscientes y esa perspectiva de ciclo de vida nos ayuda a enfocar esa conciencia ambiental. Bien, entonces en un servicio es mucho más enfocado. ¿Qué tienes que hacer si trabajas en un servicio y quieres enfocarlo en perspectiva de ciclo de vida? Primero, identifica el servicio. ¿Qué servicio das? Consultoría, capacitación, haces servicios de ingeniería, servicios de, no sé, de entrega de producto. Identifícalo. Identifica las etapas de tu servicio. ¿Lo diseñas o lo planificas? Porque alguien podría decir, oye, es que yo no diseño. Y siempre la pregunta, yo no diseño, ¿qué? ¿Planificas tu servicio? Ok, en la planificación incorpora ese enfoque. ¿Produces el servicio? ¿Lo ejecutas? ¿Lo transportas? ¿Lo entregas? ¿Se usa tu servicio? ¿Sí me explico? Identifica tus entradas y tus salidas ambientales, que llamamos aspectos ambientales, input, output, ¿sí? Y determina cuál de esos aspectos ambientales puedes controlar, comúnmente son los internos, o influir, por ejemplo, en las compras. Acuérdense aquí, con un tema de servicios es qué estás comprando, o también qué estás generando. ¿A dónde estás llevando tus residuos? ¿Quién se lo está llevando? ¿Se lo está llevando a reciclaje o no tienes idea? ¿O sabes tú realmente si se fue a un relleno sanitario? Ven. Ahora, hay muchas maneras de representarlo. Una, obviamente, el diagrama. A mí, desde el punto de vista de como consultor, se los digo, me gusta mucho diagramar, hacerlo visual. ¿Por qué? Porque debo pensar en todas las personas. Debemos pensar en todas las personas de la organización, incluido personal de todos los niveles y operativos, ¿sí? Que lo entiendan. Pero también sabemos que los coordinadores, por ejemplo, ambientales de las organizaciones, necesitan algo más detallado para planificar y para presentar también a auditorías externas. Entonces, pues un ejemplo pudiera ser este, ¿no? A ver, ¿cuál es tu proceso, tu producto o tu servicio? Acuérdense, la descripción general, y ahí están las etapas del producto o del servicio, antes de la organización, dentro de la organización y después de la organización. Identificas tus aspectos, tus impactos, si es adverso, si es benéfico, la condición que además nos pide ISO 14, si es una condición normal o rutinaria, una condición anormal, por ejemplo, un mantenimiento programado o no, o una condición de emergencia, incluso también nos lo pide ISO 14. Y finalmente, muy importante, si lo puedes controlar o influir, ¿cuál es tu criterio de control? ¿Sabes qué? Aquí voy a incorporar un criterio de compra,
un criterio de control. O sea, necesito que esta compra sea con esta serie de requisitos. Oye, es un servicio, mi criterio de control o mi criterio de influencia va a ser que requiero que cumpla con estos requisitos legales. Y debo establecer ese criterio de control o influencia. Pero también se puede decir, no tengo control, no tengo influencia, sobre todo en los externos, en los externos, no tengo influencia. Eso pasa mucho, por ejemplo, en la industria automotriz. En la industria automotriz, les pongo el ejemplo de que, pues obviamente es toda una cadena compleja de proveedores. Y todo va hacia la armadora, pasando por proveedores Tier 1, Tier 2 y bueno, toda una serie de compleja. Es tan complejo eso que los proveedores de las armadoras no pueden cambiar una materia prima porque ya encontraron una materia prima de menor impacto. No, no, no. En muchas ocasiones el propio cliente, que es la armadora de cualquier marca, establece criterios de los proveedores de su cadena porque ya los evaluó, porque sabe las calidades de sus productos, sabe de dónde vienen. Y no hay mucho juego para los proveedores de que fabrican partes automotrices de cambiar al proveedor, valga la redundancia, a su proveedor en esa cadena de suministro. Entonces ahí se puede poner, no puedo influir. Y ya, para efectos de ISO 14, ahí está tu reflexión. Pero si puedes hacerlo, si puedes controlarlo, puedes influirlo, hazlo. Bien. Ahora, dentro de este webinar pusimos, ¿cómo lo audito? Aquí yo quise hacer una serie de preguntas ya consensuadas también con Keila, porque también Keila es auditora externa, auditora de tercera parte, su servidor también, y sabemos que no es sencillo auditar perspectiva de ciclo de vida. Entonces, desde la planificación, tú que eres auditor interno, auditor externo o consultor, pero que haces auditorías también, que apoyas, conoce a la empresa. Conoce el alcance de su sistema de gestión, los límites, la aplicabilidad del sistema de gestión, hacia dónde aplica ese sistema. Tercero, conoce sus actividades, productos y servicios, investiga, solicita información. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué produce? ¿Da algún servicio o solo es de servicios la empresa a la que vas? Cuarto, identifica sus aspectos ambientales de entrada. Consumos de agua, consumos de energía, consumos de papel, por ejemplo, materia prima, pero también sus aspectos ambientales de salida. Te ayudaría mucho esos diagramitas, ¿no? Para poder conocer en la planificación, para que no vayas con los ojos cerrados como auditor a la organización, ¿sí? Muy importante que sepamos a qué empresa vamos antes de ir. La planificación es un elemento clave. Y no hablemos de temas legales, ¿eh? Aquí no hablo de tema legal porque no estamos hablando de tema legal ahorita. En la ejecución, ¿qué vas a preguntar? Auditora interna, externa. Así, sencillo. ¿Se han determinado los aspectos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida? Ya la empresa dirá sí o no y me tendrá que demostrar cómo se determinan. ¿Se han determinado los impactos ambientales asociados? ¿Qué aspectos ambientales puedes controlar? Y eso comúnmente, estos tres elementos dicen, bueno, tengo una matriz. Hay una matriz de identificación de aspectos ambientales, pero lo importante es que sea desde la perspectiva de ciclo de vida, o tengo un diagrama y les muestra el diagrama, ¿sí? Pero lo importante también es que haya alguna información específica, como esa matriz, donde tenemos los impactos, donde tenemos definido cuáles son los aspectos ambientales que puedo controlar y cuáles son los que puedo influir. Además de cuáles son los criterios de control e influencia que hace rato comentaba. Con 5 preguntas que tú hagas en esa ejecución inicial de auditoría, te ayuda a orientar. Obviamente, si cualquiera de estas preguntas no se contestan de manera correcta o con evidencia, como sabemos en las auditorías, pudiera ser un hallazgo de no conformidad o de observación de acuerdo a los criterios establecidos por su organismo u organización. Bien, pero continúan otras preguntas. Aquí les pongo otras preguntas más. ¿Se han determinado los aspectos ambientales desde esa perspectiva? ¿Qué impactos ambientales tienes? ¿Se pueden controlar? Pues estos son los que decíamos hace un momento. Déjenme mostrarles las siguientes preguntas. Perdón, ahí está. Estas son. ¿Se han establecido controles para asegurarse de que sus requisitos ambientales se abordan en el diseño y desarrollo? Ahí va a depender de la empresa a la que yo vaya. Si yo sé que fabrican un producto o que hacen un servicio, te van a decir, es que yo le diseño, no. A ver, ¿planificas tu servicio? ¿Se consideraron esos requisitos ambientales? ¿Se han determinado los criterios ambientales para la compra? Ahí es donde vas a ir al área de compras.
O le preguntas al coordinador ambiental, si eres auditor, pregúntale al coordinador ambiental. Y te vas a compras y recorres el almacén para ver qué tipo de productos se están comprando. Y si esos productos tienen un criterio ambiental y por qué no lo han documentado como criterio ambiental. Cajas de cartón, papel, productos de limpieza, productos químicos, materia prima, por supuesto, envases, embalajes, tarimas. Entonces, hay una cantidad de materiales que podemos incorporar criterios ambientales que es muy importante que ustedes lo tengan en consideración en sus auditorías cuando recorran almacenes y entrevístese con la gente de compras, los compradores, el almacenista, para que veamos si realmente tienen conocimiento de los criterios ambientales. Y si no, tiene que trabajarse en eso. La otra es ¿comunica usted sus requisitos ambientales a proveedores? Y aquí me enfoco más a proveedores. En contratistas es más un control interno porque el contratista está dentro de la instalación. Y la otra, ¿ha considerado suministrar información acerca de sus impactos ambientales? Eso depende nuevamente del producto, ¿eh? O sea, no son preguntas para todas las organizaciones. Y no te va a decir una empresa, oye, es que yo no genero productos. Ah, bueno, pero, y oye, en un servicio, ¿cómo lo incorporo? Entonces, no necesariamente todas las preguntas van con las mismas enfoques. Va a depender de la organización. Por eso es importante conocer a la empresa antes de ir. A partir de este momento, hemos hecho un recorrido de los elementos de perspectiva de ciclo de vida. Ahora, la siguiente parte de este webinar, vaya empezando las preguntas de ciclo de vida, porque ahí nuestro amigo Miguel Ángel Páez de KM Consultores nos va a ayudar para el tema de las preguntas y respuestas ya al cierre de este webinar. Me resta platicarles un poquito de la huella de carbono, un elemento también que bueno, en varios países latinoamericanos está empezando a trabajarse. Caso de, por ejemplo, Chile, Perú, que yo tengo conocimiento, de Chile, de Perú, de México, por supuesto, que ya están trabajando con esquemas de de huella de carbono. En las preguntas que hicimos hace un rato, y se las estoy compartiendo, hicimos 2 preguntas de huella de carbono. Les preguntamos, ¿en su país es obligado el cálculo de huella de carbono para las organizaciones? El 23% nos dijo que sí. Casi la mitad de los que participaron dijeron que no es obligado el cálculo de huella de carbono. O sea, puedes estar emitiendo gases, quemando combustibles, consumiendo energía eléctrica y nadie te regula en tu país. Y ojo, aquí hay un tema hasta internacional. Internacional porque tenemos compromisos a nivel de Organización de Naciones Unidas a través del Acuerdo de París. Y tenemos la obligación de definir contribuciones por país nacional, le llaman contribuciones nacionalmente determinadas por país. Cada país se entrega las contribuciones a la ONU, ¿sí? Al Convenio Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático. Entonces, eso es de verdad, pues, ahora sí que de verdad se los digo, es preocupante que haya países que no hayan regulado el tema de huella de carbono. No a todas. En México también no todas están reguladas. Igual pasa en Perú. Perú tiene lineamientos y ahí muy importantes de trabajo en huella de carbono. Chile, probablemente Argentina, probablemente otros países latinos que están aquí. No sé si Ecuador, no sé si Bolivia, me parece que Venezuela no, según lo que me comentaba Keila. Entonces, estamos, verdad, atrasados en temas de este tipo. Y la última que les hicimos es si sabe cómo calcular la huella de carbono. Es más, diría yo, independientemente de que te obliguen a hacerlo. Es un compromiso de saber cuánto estoy emitiendo de gases de efecto invernadero. Voy a avanzar en esta temática y vemos de qué se trata, ¿sale? Son algunas diapositivas adicionales y vamos a la serie de preguntas y respuestas. De verdad, este tema casi no se habla. Digo, en las organizaciones de ISO 14, huella de carbono no entiendo, a menos que sea un sujeto obligado. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Qué relación tiene con la norma ISO 14001 y los requisitos legales? Voy a hacer un barrido general de esto. Esto es toda una temática para poderla desarrollar, ¿eh? Bueno, el planeta se está calentando.
Desde la era preindustrial hasta nuestras fechas, hemos logrado aumentar la temperatura del planeta en 0.8 grados Celsius. Ni hemos llegado a grados Celsius y ya estamos viendo los efectos. O enfriando, véanlo así. Acabamos de tener aquí en el norte del país, de México, y en el sur de Estados Unidos, y sigue estando las heladas, sur y centro de Estados Unidos, heladas, pero como nunca. Y también en Japón, Japón está con nevadas. Países europeos están con nevadas, pero como nunca. Eso está demostrando que hemos tenido la capacidad de cambiar el clima y eso no está sujeto a cuestión. Tenemos suficiente información científica del panel de cambio climático de la ONU que esto establece que esto es una realidad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que estamos quemando combustibles fósiles y que estamos emitiendo metano, óxido nitroso, dióxido de carbono, hexafluoruro de azufre y otros gases, los halocarbonos, los gases refrigerantes, no hombre, no se diga, esos tienen 12,000, 10,000, 12,000 veces más capacidad de calentamiento global o potencial que el CO2. Entonces, eso es lo que está pasando. Estamos acabando con nuestros bosques, nuestra selva, estamos haciendo quemas, incendios. Alguien comentaba en el chat, incendios forestales provocados. Estamos quemando combustibles, dependemos aún todavía del carbón, del combustóleo. Acá en México llamamos combustóleo, ¿no? Carbón, todavía quemamos carbón en México. Y no le estamos apostando a las energías renovables. Estamos en verdad en graves problemas. Y obviamente, adicional a eso, las actividades agrícolas, ganaderas, que emiten una gran cantidad de metano, incluidos los vertederos, o llamamos en México los rellenos sanitarios. El metano es 28 veces con mayor potencial de calentamiento global que el CO2. Bien, vean ustedes estos círculos. Estos círculos no son de la pandemia, estos círculos son de otra pandemia, la pandemia del cambio climático. Ahí ven ustedes, inmediatamente surgen los círculos más grandes. Tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, tenemos a la India, tenemos a Rusia, tenemos a Japón incluso, tenemos por ahí tenemos países latinoamericanos, véanse ustedes, ubíquense dónde están. Brasil, Venezuela, Chile, México. ¿Cuál es el top 10 de países emisores de gas de efecto invernadero? Pues el número 1, duplicando las emisiones de Estados Unidos, es China. Sigue que Estados Unidos en segundo lugar. Por eso es importante, era importante que Estados Unidos retomara su estrategia ambiental. Ya salió Donald Trump, que no creía en el cambio climático. Entra Biden y regresa Biden al Acuerdo de París. Tercero está India y así en consecuencia. Vean ustedes, México está en el 12, pero quiero que vean, quise que vieran esta, pero además está el top 10. Pero vean ustedes los países. Si comparamos México, Estados Unidos, Canadá, México está en tercer lugar, ¿no? Pero vean ustedes, de calle nos lleva a Estados Unidos, a Canadá y a México. Es el 10% de lo que emitimos nosotros, de lo que emite Estados Unidos. Ajá. Pero ven ustedes los países de América del Sur. Ubíquense, por favor, amigos latinoamericanos. Brasil es el número 1. Argentina está en segundo lugar. Venezuela es el tercer lugar. Vean ustedes más o menos las cantidades en millones de toneladas de CO2. Chile, Perú está en sexto lugar, solo en América del Sur. Bolivia está en octavo lugar. Bueno, hay países que, dependiendo también de la cantidad de industria que generan, que presentan, pues no tienen mayores emisiones. Vean ustedes también otros países centroamericanos. Tenemos ahí desde Trinidad y Tobago, en ese orden, ¿no? Cuba está con 29 millones de toneladas, por ejemplo. Guatemala, 18 millones de toneladas de CO2. Panamá, 11 millones y así. Nicaragua con 5.6 millones de toneladas anuales. El Salvador con 7.1. Esa es la temática que quería yo presentar inicialmente en este punto. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Hubo un tema muy interesante, seguramente todos lo supimos, pasó mucho en las noticias. Cuando inició el año 2000, empezó la pandemia en febrero o marzo en nuestros países latinoamericanos, pero en el mundo empezó por ahí a inicios de enero, diciembre, enero, y empezó a reducirse las emisiones de gases. Llegó un momento en que se redujeron casi un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero por nuestro confinamiento, pero que después de que regresamos a la nueva normalidad empezó a subir otra vez. Siguiente imagen representa cómo, ven ustedes en la parte superior derecha,
el tiempo y cómo nos fuimos confinando y cómo fue reduciéndose las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, mientras más nos confinábamos. Llegó un momento en marzo o abril que nos confinamos tanto que llegamos a reducir el 20% de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero cuando empezamos a salir, empezó a subir las emisiones. Entonces ahí queda muy claro que todo importa. Lo que hagamos, importa. En materia de emisiones de gases de efecto invernadero, de gases de huella de carbono, siempre se calculan 3 alcances. Bueno, o se consideran que se pueden calcular 3 alcances. El alcance 1, que es todos los consumos que tenemos directos, consumos de combustibles de la empresa directo, ya sea productos o servicios, recuerden, no solamente productos, sino también de servicios, consumos de combustibles, de nuestros vehículos, por ejemplo. El alcance 2, que son todas las compras de energía. Y el alcance 3, todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Bien, y para ello existe un panel de cambio climático de la ONU, ya casi terminamos, ¿eh? Ahí tengo un audio abierto, por favor, si me ayudan a cerrarlo. Bien, entonces, tenemos a un panel de cambio climático de la ONU que nos establece estos elementos metodológicos, técnicos y científicos de que esto es una realidad, el panel de la ONU. Y finalmente les platico de la importancia de calcular la huella de carbono. ¿Por qué es importante calcular la huella de carbono de tu organización en el país que estés, México, Venezuela, Bolivia, Perú, X, los que estamos aquí? Primero, conocer tu contribución al cambio climático. Segundo, establecer indicadores de desempeño, o llamados KPIs, indicadores clave de desempeño, pero en materia ambiental. No solamente de calidad, eso está bien. En materia de seguridad está bien. ¿Y los ambientales? ¿Dónde están los indicadores ambientales de tu organización? Definir estrategias de reducción, de mitigación o de compensación. Si no puedes reducir, mitigar, compensa. Existen proyectos que se pueden en Latinoamérica para compensar huella de carbono. Cumplir tus requisitos legales si te aplica en tu país, si es que los hay, ¿sale? Si es que hay requisitos legales aplicados. En México, como les decía, sí los hay, en Perú, en Chile y otros países. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo para calcular mi huella de carbono? Primero, identifica tus consumos energéticos. ¿Qué es lo que consumes? Energía eléctrica, combustibles. ¿Qué tipo de combustibles? Gas natural, bueno, acá licuado de petróleo, combustóleo, utilizas diésel, y la energía eléctrica. Contabilízalos, contabiliza tus consumos, energía eléctrica, combustibles. Revisa si existen estándares de cálculo en tu país, factores de emisión, poderes caloríficos de combustibles para poder hacer el cálculo. Y finalmente, calcula tu huella de carbono. Bien, con esta diapositiva yo, bueno, termino mis temáticas, solamente les comento antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas. Sabemos que estas temáticas son largas, son amplias, no nos da la vida para poder detallar. Sin embargo, estamos ya programando una capacitación, un curso taller remoto totalmente coordinado con Keila Soteldo de KM Consultores y su servidor Jorge Becerril, Keila en Venezuela, su servidor acá en México, un curso taller remoto para de perspectiva de ciclo de vida y huella de carbono. Ahí no solamente vamos a ver cómo auditarlo con más detalle, sino cómo implementarlo para los que son consultores o coordinadores de sistemas de gestión en organización. Rápidamente les platico. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a identificar aspectos ambientales desde la perspectiva de ciclo de vida para un producto y para un servicio. Vamos a evaluar aspectos ambientales para determinar los significativos. Vamos a conocer una cantidad detallada de criterios ambientales para compra de productos y servicios que podemos incorporar en nuestros criterios al interior de las empresas. Vamos a conocer los proyectos en Latinoamérica de compensación de huella de carbono y un elemento también que hemos hecho también nos ha ayudado y nos ha servido para que la gente conozca cómo calcular la huella de carbono de la empresa, de nuestra organización. Y lo que vamos a hacer es entregar varias cosas, entre ellos la presentación del tema, las plantillas editables de identificación de aspectos desde la perspectiva de ciclo de vida, las plantillas de evaluación de aspectos ambientales, las normas aplicables, por supuesto, con los controles respectivos de solo para capacitación y el Excel
una hoja de Excel para el cálculo de huella de carbono, para que tú pues la adaptes a tu organización y pueda generarse el cálculo de huella en automático. Aquí lo que hacemos nosotros en este curso es que aprendamos a calcularlo manualmente, que sepamos cómo hacerlo. Ya lo de menos es meterlo en un Excel y que por las fórmulas salga automático. Pero pues necesitamos saber cómo. Y las fechas ya las tenemos definidas, son estas fechas, 18, 19 y 20 de marzo de 2021. Vamos a estar compartiendo esta información en las redes sociales de Keila, en el LinkedIn también, de Keila y su servidor, para que quien esté interesado estamos disponibles para servirles totalmente, micrófono abierto para resolver todas las dudas en ese curso taller. De verdad, sabemos que a veces esto es así de ellos hablan y pues y mis preguntas, entonces micrófono abierto en ese taller. Y bueno, está la inversión para quien lo desee. Muchas gracias. Le doy la palabra a Miguel Ángel Páez y a Keila Soteldo para sesión de preguntas y respuestas. Vayan, por favor, a través del chat o a través de levantar la mano sus preguntas y respuestas. Miguel y Keila. Bueno, vamos entonces a empezar con esta sección de preguntas y respuestas. Vamos a empezar formulen sus preguntas a través de el chat que tenemos, o si quieren pueden hacer uso de su micrófono directamente, que pienso que sería mucho más práctico si utilizamos el micrófono, ¿ok? Para poder hacer la pregunta que ustedes deseen en ese momento. Entonces, bueno, comencemos. Si alguien tiene, vamos a ver si en el chat tenemos han hecho alguna pregunta, no estamos viendo ninguna todavía. Bueno, vamos a Fíjate aquí, esperar un Miguel, momento. aquí hace un rato René Marcelo preguntaba, dice que cómo se considera de un producto intermedio en el caso de obtención de metálico o de metales. Muy similar, ¿eh? Si es un producto intermedio, tú tienes que visualizar tu producto como algo único y verlo desde esa perspectiva. ¿Qué es ese producto intermedio llamado metálico o metal? Algún producto metálico generas, identifica esas etapas previas y esas etapas posteriores del metal. O sea, en cualquier etapa del ciclo de vida puedes incorporar esa perspectiva, desde, por ejemplo, la minería hasta el consumidor. ¿En qué etapa estás tú? Y en ese enfoque visualiza lo que pasa antes y lo que pasa después, René Marcelo. Ok, esa pregunta, ok, era de Marcelo, ya está respondida. Vamos a ver si vamos a revisar el chat para ver si tenemos alguna otra pregunta que se había colocado. Vamos a analizarlo. Vamos a ver, aquí estamos hablando, bueno, estas partes interesadas pueden estar también dentro de la organización. Bueno, yo creo que ya Jorge lo había contestado, pero si quieres agregarle algo, Jorge, en cuanto a esto. Sí, mira, aquí es también esa pregunta que hace también de cómo se mide la huella de carbono a algún equipo o herramienta. Precisamente el cálculo de huella de carbono implica conocer las herramientas, conocer ahí se me fue conocer las fórmulas, conocer los factores de emisión, los potenciales de calentamiento global y los poderes caloríficos. Teniendo esa información, lo que hace uno es incorporarlo en una fórmula y generar el cálculo, lo que sucede ahí simplemente es transformar el kilowatt hora o megawatt hora de un consumo eléctrico a toneladas de CO2 equivalente. Entonces, para eso necesitamos herramienta de cálculo. Ajá. Conocer sobre todo los datos que les comento para poderlo transformar. O, por ejemplo, el litro de gasolina o el litro de diésel o el metro cúbico de gas natural, transformarlo a toneladas de CO2 equivalente. Precisamente lo que se requiere en esa herramienta de cálculo. Existe una herramienta de cálculo a nivel del panel de cambio climático de la ONU. Está disponible en la página de internet del IPCC. Sin embargo, en el ejercicio, en el taller que comento, vamos a aprender a entenderlo, cómo transformar eso de una manera simple. ¿Sí? Y bueno, ese es al respecto de la pregunta que decía Walter Guamani. Ok, por aquí hay otra pregunta que están hablando sobre
en el caso que no tenemos el control en el transporte de entrega, que normalmente se entrega en puerto. Dice René Esto lo está Marcelo, sí, haciendo René. René Ajá. dice, en el caso de que no tenemos el control en el transporte de entrega, ¿qué normalmente se entrega en puerto? Bueno, ahí trato de entender, René, tu pregunta. Igual podrías abrir el micrófono, René, y decirlo para que nos quede claro tu duda. Aquí obviamente dijimos que a veces lo puedes controlar y a veces no. Ah, ¿qué puedes controlar? ¿Tú haces el transporte? Lo primero dice que no tenemos el control del transporte, entonces no puedes hacer nada, pero ya lo identificaste. Ya sabes que el transporte genera emisiones o emite gases y que está contaminando. Lamentablemente no puedes controlarlo porque no lo haces tú. Hasta ahí queda el análisis o la perspectiva de ciclo de vida de ISO 14, si no puedes controlar. Ojalá y lo pudieras controlar. Ojalá pudieras influir en el transportista para que nos ayude a contribuir al cambio, bueno, a reducir nuestros impactos ambientales. Ok, aquí tenemos por el lado de Ana María una pregunta que dice que si las condiciones anormales serían solo en mantenimiento o qué otras condiciones podrían ser. Es muy común que sean mantenimiento, pero o paros programados si es un proceso productivo. Si es un proceso productivo, un mantenimiento o un paro programado de producción, ahí es una condición. La condición anormal es aquella que sale de valga la redundancia, de la rutina, de la razón de ser de la organización. ¿A qué te dedicas? Me dedico a fabricar X producto. Bueno, estás dejando de fabricar ese producto, entonces eso es anormal, porque ya no es la razón de ser, el objeto social de la organización. Cualquier actividad que sea distinta a la realización del proceso productivo es una condición anormal, sobre todo con el enfoque del mantenimiento o del paro programado. Ahora, eh, por ejemplo, es que depende mucho de una organización que es de servicios, una institución educativa, una escuela. Una condición normal es clases. Estás en clase, estás dando clases, estás en cátedra. La condición anormal días de semana, fines de semana, sábado y domingo, donde no hay nada de clases, o vacaciones, condiciones anormales donde no estás realizando la actividad rutinaria que realizas de manera cotidiana. Ese es un ejemplo de la anormal, además de mantenimiento. Ok, aquí gracias. Jorge, aquí hay una pregunta por parte de Carlos Cárdenas, que habla de, creo que ya lo has comentado, pero bueno, sería bueno retomarlo y hablar un poco sobre esto, es cómo se mide la huella de carbono, algún equipo o herramienta. Sí, lo comentamos, Sí. Miguel. Sí, efectivamente, la idea es utilizar esas herramientas de conocer los factores de emisión, los potenciales de calentamiento global y los poderes caloríficos de los combustibles para poder incorporarlo en algunas fórmulas. Pero la clave está en poder tener esa información y entender cómo transformar su kilowatt hora o esos litros o metros cúbicos a toneladas de CO2 equivalente. Ya Claro, lo hemos ahí comentado. sería bueno, ahí estábamos hablando de datos que debemos tener, Exacto. información que debemos de Sí. tener, pero aquí hay algo que él incorpora en la pregunta, que es si se tiene algún equipo, algo así como un medidor de lumen, un Ah, ok. medidor No. de a lo mejor de gases de Ok. escape, o algún equipo que se tenga para poder medir de esa manera la huella de carbono. Ok, comúnmente estos datos ya los tienen las organizaciones. Por ejemplo, en el caso del consumo eléctrico, proviene de la factura del pago de la energía eléctrica de la organización. Y los otros datos de consumos de combustibles también comúnmente los tienen. Hay que revisar facturas, hay que revisar si es que tienen manera de medir el consumo de gas, por ejemplo, con los medidores de flujo de gas, ahí se toman los datos. O sea, la clave está en recopilar esos datos. Obviamente sí existen equipos de medición para calcular las emisiones de gases de combustión, pero eso está más enfocado cuando ya tenemos una chimenea y necesitamos hacer un análisis, por ejemplo, acá en México, análisis de normas oficiales mexicanas, como la norma 85, donde llega un laboratorio de pruebas y toma la medición, pero no es necesario ese análisis que estoy comentando para hacer el cálculo de huella de carbono. Para el cálculo de huella de carbono necesitamos los datos que la propia empresa tiene de consumos eléctricos y consumos de combustibles y poderlas incorporar en estas herramientas de cálculo. Ok, o sea que en resumen, no tenemos ningún equipo hasta el momento No.
que podamos utilizar como en organización, que nos paremos en el patio de la Exacto, organización, lo exacto. encendamos y nos pueda decir, bueno, este es el Tu valor huella de la de huella de carbono, carbono. exactamente. No, 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 no no existe sé si que yo sepa, Miguel, no existe correcto. eso. Eso sería lo que él quería también indicar, ¿no? Gracias, sí. Ok, entonces, vamos entonces, ya hablamos de las condiciones anormales, ya hablamos en el caso del transporte, vamos a ver en qué forma se puede plasmar el enfoque de ciclo de vida. ¿Habría algún documento o formato? Bueno, ya tú has hablado, si Sí. quieres comentar algo otra vez Sí, acerca de esto. sí, decía Miguel, a Miguel Ángel, que lo que sugerimos nosotros es plasmarlo de manera visual. El ciclo de Ujú. vida visualizado en un diagrama, en diagramaciones simples, con entradas, con salidas ambientales, que nos ayude las personas en la organización para poder elaborar todas las dueños de los procesos, que nos ayuden a entender. La gente de mantenimiento, del personal de mantenimiento de las empresas sabe mucho de estos temas, de dónde viene el agua, de dónde viene la energía, cómo se usa la energía. Los de procesos saben dónde se usa la energía eléctrica, dónde se usa el agua. Los de mantenimiento saben dónde están las descargas de aguas, y un poquito de investigación nos ayudará. Diagramas de flujo, entradas, salidas, tablas, matrices, donde identificas entradas y salidas con esa perspectiva de ciclo de vida. En el taller que les comento, vamos a mostrar esos ejemplos también, y ojalá y nos puedan acompañar ahí. Claro, aquí hay que agregar, Jorge, que un gráfico dice más Ujú, que 20.000 palabras, ¿no? sí, Entonces, los gráficos son muy útiles en estos casos. Aquí hay una pregunta sí. que, bueno, te la voy a hacer porque la están colocando, y habla sobre, eso lo hace la pregunta, la formula Yasmelis, y habla que sí, se puede medir la huella de carbono en una planta de asfalto. Así es, claro que sí. En todos los procesos productivos se puede medir la huella de carbono. En una planta de asfalto, en una fábrica de motores, en cualquier producto. La clave ahí está en tener los datos, saber cuáles son estos factores de emisión, potenciales de calentamiento, y calcularlo en cualquier planta. Existen a nivel internacional lineamientos que nos pueden ayudar a calcular la huella, porque ya se sabe o ya se tienen medido cuáles son las emisiones de ciertos tipos de empresas. Esto también es parte del IPCC, del panel de cambio climático de la ONU. El panel de cambio climático ha generado muchísima información valiosa, y nos puede ayudar precisamente a calcular la huella de carbono de cualquier organización, incluido una planta de asfalto. Claro, el asfalto cuando lo están produciendo, Sí, bueno, hay cuánto. muchas emisiones, Así es. muchos gases que van al ambiente y bueno, que Sí, en realidad no se le hace mucho hincapié a esas exacto. emisiones. Aquí hay una pregunta que hace César Saavedra y habla de que yo trabajo en una empresa de servicio, en el cual genero, almaceno y transporto desechos Ujú, peligrosos y ujú, no peligrosos ujú, para ujú, luego darle una ujú, disposición final. Entonces la ujú, pregunta es, ¿hasta ujú. dónde llega el ciclo de vida del producto y la responsabilidad de la empresa? Súper, súper importante, César Saavedra, esa pregunta. No sé, es que César, ¿estás en México o estás en qué país? Digo, por ahí nos puedes poner en el chat. O sea, bueno, a ver, lo voy a poner general. Tú transportas residuos, vamos a hablar residuos peligrosos, manejo especial, hasta el lugar de disposición. Lo primero, ¿cuál es tu control? Pues lo que tú haces es el transporte. Ajá. Dice, ¿hasta dónde llega nuestro ciclo de vida? Desde el punto de vista del control, es directamente lo que haces. Tu transporte hasta la entrega del producto al relleno sanitario o al sitio de disposición final. Pero desde el punto de vista de la influencia o el análisis, perdón, la reflexión que tienes que hacer en la perspectiva, tienes que considerar desde por lo menos yo lo pondría, por lo menos, aunque puedes ir más atrás, más complicado, ¿ah? Por lo menos de tu cliente. El cliente te entrega qué tipo de productos, perdón, qué tipo de residuos. Ya te los entregó, te los transportas, ahí tienes que considerar los consumos de combustibles y demás información, porque no nada más transportas, tienes actividades administrativas que también impactan. De ahí llegas al relleno sanitario o al tiradero o al sitio al vertedero, entregas el residuo y ellos lo manejan.
Ahí también hay impactos ambientales que ya no están bajo tu control, que ya no están bajo tu influencia, pero tú los visualizas en un diagrama, como hace rato comentábamos y también lo decía Miguel, para que sea mucho más fácil. O sea, acuérdense, no es una obligación de que te vas a meter con el cliente y le vas a decir, oye, necesito saber de dónde sacas estos residuos. No, no te va a dar la información. Y si tú vas al relleno sanitario, también le vas, oye, necesito saber qué haces. Bueno, te puedo platicar, mira, aquí tenemos el relleno, se van cubriendo, aquí tenemos la captura de lixiviados y aquí se emiten los gases, lo capturamos el metano, aquí lo quemamos, perfecto, eso nos ayuda. Ahora, eso es del punto de vista del ciclo de vida. Ahora, de responsabilidad, César, eso tiene que ver con temas legales. La responsabilidad ambiental es una responsabilidad, en materia de residuos, es responsabilidad compartida del generador, del transportista y del destino. Por lo menos aquí en México es una responsabilidad compartida. Y tanto el generador como el transportista como el destino tienen que estar autorizados, porque si no, y bueno, y se traslada esa responsabilidad, ¿eh? Si no me aseguro de que estoy autorizado, entonces hay un problema. Si es que hay una condición ambiental que pueda afectar al aire, al agua, al suelo, y entonces van sobre aquel que generó el daño. Por lo menos, acá en México existe una ley, que es la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que obliga a resarcir el daño y no solamente al representante legal, sino al que hizo o emitió, perdón, u omitió hacer algo y que impactó al ambiente. Entonces hay una serie de responsabilidades importantes por tema legal. Fíjate que yo quisiera comentar, Jorge, que yo conocí el caso de una empresa que recogía el desecho de aceites que utilizaban en una organización y la organización se lo entregaba en pipotes para que él hiciera la disposición Ujú, final de ese aceite. Y ujú, en verdad regresaban los pipotes vacíos. sí. Pero, ¿qué hacía esta persona que tenía esta pequeña empresa o cuál era la disposición final de este aceite? Bueno, llegaba al campo, vaciaba los Ujú. pipotes en el campo, los volvía a montar en el camión y se los volvía a entregar al cliente y cobraba por eso. Cuando se dieron cuenta, definitivamente, pues multaron tanto al que le daba el producto por desconocimiento de cuál era la disposición final que hacía el producto, como al que hacía ese bote de ese aceite en el campo. Entonces, ambas partes fueron sancionadas porque Claro. el que daba el producto ha debido saber cuál era esa disposición final que se le iba a realizar. Aquí hay una pregunta por parte de Leonardo Rojas y habla sobre el cálculo de la huella de carbono. Debe ser realizada por organismos certificados, Mm, reconocidos por un ente No, acreditador. buena pregunta. Igual, yo te puedo hablar del caso de México y probablemente sea en los países latinoamericanos algo similar. El cálculo como tal lo puede hacer la organización, el cálculo, sabiendo cuál es la herramienta. La herramienta de cálculo que el propio gobierno del país respectivo, en Venezuela, Perú, Chile, México, lo establece, conociendo la herramienta. Lo que sí es obligado, depende del país, que sea por un organismo acreditado, es la verificación del cálculo, la dictaminación del cálculo para poder determinar si realmente los datos son válidos. Y eso para temas de nuestro inventario de emisiones que le entregamos a gobierno. Entonces, sí hay que distinguir. El cálculo como tal lo puedes hacer tú, apoyado si gustas de algún consultor, si es que no tiene mucha claridad en cómo calcular, pero este, ya cuando se requiere entregar información, como en el caso de México, que se hace un dictamen de unidad de verificación para entregar a la cédula de operación anual, a la COA, los que acá en México le llamamos establecimiento sujeto a reporte, que es a partir o a través del Registro Nacional de Emisiones y que cada 3 años tienen que entregar un dictamen. Ese dictamen sí tiene que ser por un organismo reconocido, un organismo, una unidad de verificación de gases de efecto invernadero. Ok, aquí tenemos una pregunta por parte de Henry y habla, sí, ok, él pregunta, ¿las etiquetas verdes tienen realmente valor ambiental o son un atajo que las organizaciones usan estratégicamente para mejorar imagen o competencia de un producto en el mercado?
Tiene un efecto ambiental, cualquier etiquetado verde, Henry. Entendemos que cuando un producto está, tiene una información ambiental, es porque ya tiene una certificación ese producto y pasó por una etapa de revisión de ciertos criterios o normas internacionales como estas que les comento de FCC, de papel o cartón en México, o en otros países latinoamericanos, o PFC o EFC en Europa, o las etiquetas de Ángel Azul o de la Unión Europea, o algunas otras. Como les comento, en Latinoamérica, en México y países latinoamericanos, poco tenemos de etiquetado ambiental, pero si lo vemos desde el punto de vista de si genera un valor ambiental, debemos entender que sí, si no estaríamos entonces dudando de esos procesos y sí ha habido casos, en verdad, casos donde se puede cuestionar de, oye, o sea, tienes certificación, no sé, FCC y estás talando árboles. O sea, ¿por qué? Sí. No entiendo. Entonces, ese tema sí pudiera cuestionarse. Eh, Hay una parte ahí importante que debemos de confiar, que es que hay un proceso de evaluación por un tercero. Bueno, yo creo que también como colorario de todo Sí, eso es, de todo se puede conseguir, sí, definitivamente. Entonces, esas etiquetas hay que darle un voto de confianza y que en sí, verdad se están utilizando adecuadamente. exacto. Pero, ¿cómo sabemos cómo lo va a utilizar? Eso es igual que el caso de las certificaciones. Muchas veces las empresas se certifican porque tienen en verdad la idea de a lo mejor de satisfacer al cliente o cumplir con el ambiente, pero otras lo hacen únicamente por tener un papelito, un Exacto. certificado, que eso le va a abrir las puertas en el mercado. De todo se Sí, consigue en la Viña del Señor, ¿no? Bueno, aquí hay otra ciertamente. pregunta por parte de René Marcelo, y es, ¿la huella de carbón es necesaria certificarla con la ISO 14001 o es nada más suficiente es con un cálculo? Ok. eh, la ISO 14001 no obliga a certificar la huella de carbono. O sea, ISO 14001 es un sistema de gestión ambiental. Y si en tu organización identificas que hay un requisito legal que es aplicable para las emisiones de gases de efecto invernadero, entonces necesitas calcularlo obligadamente. Y si además supera ciertas cantidades, necesitas verificarlo por un tercero. Ahora, eh, para ISO 14001, si no estás obligado a calcularlo, para ISO 14001 ayudaría, por supuesto. Yo lo que digo, y lo hemos comentado acá en las empresas que apoyamos, calcúlalo. Si tienes ISO 14001, calcula tu huella. Oye, es que no estoy obligado. ¿Y eso qué? Calcúlalo, porque, perdón que sea tan claro, calcúlalo, porque queremos saber cuál es tu contribución a cambio climático, independientemente de que lo tienes o no que entregar a la Semarnat, o en este caso en México, ¿no? Es importante eso. Yo sugiero calcularlo, aunque ISO 14 no obliga ni a certificarlo ni a calcularlo. ¿Ah? Pero si es legal, lo tienes que hacer. Ok, aquí hay una pregunta que la realiza Ana María, ya tú has hablado sobre ese tópico, pero sería bueno volver a hacer hincapié sobre esto. Uno tiene que entender que las empresas o son empresas productoras de productos tangibles Ujú. o son empresas productoras de productos intangibles que son las de servicio. Aunque hay empresas que muchas veces uno no sabe cómo ellas se catalogan porque aunque están dando un producto tangible, también tienen un servicio. Y entonces, yo me acuerdo que había una norma de la ISO 9001, cuando empezó la 9001, que hablaba que las empresas podrían ser de servicio totalmente, a lo mejor de servicio, un Ujú. 80% servicio y un 20% producto tangible, y nada más una empresa de un producto tangible. Por ejemplo, Exacto. las ensambladoras son empresas de productos tangibles, no son de producto intangible, de servicio, aunque el servicio lo hacen unos concesionarios que ellos le entregan esto. Entonces la pregunta sería, por parte de Ana María, ¿solo en procesos productivos o también se puede medir la huella de carbono en empresas de servicio? En las dos, Ana María, cualquier proceso productivo, cualquier empresa de servicio puede calcular su huella de carbono. Por supuesto que los resultados pueden ser muy distintos, porque no es lo mismo quemar combustibles en una empresa productiva, llámese, por ejemplo, industria siderúrgica, que si das un servicio de capacitación. Incluso hay manera de calcular hasta
o el servicio de, si vas a dar un curso o haces un evento, hay hasta normativas de eventos, cómo calcular la huella de carbono de eventos, cómo reducir la huella de carbono de un evento. O sea, hablando de eventos, no sé, este, un seminario o un congreso, cuando regresemos a la normalidad, ¿no? Congresos físicos, ¿no? Incluso los virtuales. Imagínense calcular la huella de carbono de nuestro evento, este evento. Oye, Jorge, ¿pero podremos hacerlo? Pues a lo mejor sí. A ver qué computadora estás usando. Todos los que estamos aquí conectados, ¿qué computadora usas? ¿Cuál es la potencia de esa computadora? O sea, en watts. ¿Cuántas horas estamos aquí? Y podemos transformar esos kilowatts o esos watts o kilowatt hora de los que estamos aquí a huella de carbono, a lo que emitimos de gases estando conectados en este webinar, ¿no? Claro que se pueden servicios, Ana María. Bueno, Jorge, esto que estamos haciendo en este momento es un buen ejemplo de un Sí, servicio, exacto. definitivamente, ¿no? Esto Sí. es un servicio. Ok, entonces aquí tenemos otra pregunta de Yasmeli. Las empresas que se encargan de certificar el cálculo de huella de carbono deben estar acreditados Ujú. por algún organismo. Sí, depende de cada país, Yasmelis, depende de cada país. Yo te pongo el caso de México, sí, aquí deben estar acreditados las empresas que se encargan acá le llamamos de verificar. Se verifica la huella de carbono y esas sí tienen que estar acreditadas por un organismo en México. Ajá. Y te digo, ahí depende de cada país. Cada país tiene su propia entidad que acredita a laboratorios de prueba o unidades de verificación, como es el caso de estas unidades de gases de efecto invernadero. Ok, vamos a ver si tenemos por aquí alguna otra pregunta. Vamos a ver. Bueno, aquí están diciendo que en Internet hay calculadoras de Ujú, emisiones de ujú, CO2 ujú. que pueden aplicar hasta para calcular la huella de De una nuestra persona. Ujú. casa. Así es, sí, de una Sí, persona de la casa, así es, sí, sí. sí, esa pregunta o ese planteamiento lo hace Marisol Vázquez. Bueno, con esto nos paseamos por las preguntas que se habían colocado en el chat. Keila, no sé si tiene alguna observación, algún punto que tocar, aclarar en cuanto al tema, a la temática que tú colocaste o que Jorge expuso. Vamos a ver, Keila, enciende tu micrófono. Ok. Ok, para mí va a ser muy importante generar esa cultura de lo que es el ciclo de vida y que nosotros estemos tanto en posición como implementador, como de ser auditor, para poder entender cómo lo podemos hacer y así ayudar a las empresas, a las organizaciones, a que no es un tabú, algo que piensen que es algo muy complicado, sino que en verdad es trabajándolo con la misma información que se tiene. O sea que estos son unos primeros pasos que estamos haciendo. Ya Jorge y mi persona, este es el tercer evento que estamos haciendo, ¿no es verdad, Jorge? Porque Sí, hemos hecho con grupos en Perú, hemos hecho en México y así vamos a continuar con una serie de eventos para mejorar esa cultura en cuanto al conocimiento en las áreas de ambiente. Bueno, en nombre de mío y el de Miguel Ángel y el de Jorge les damos las gracias. Ahí le estamos colocando que a través de Telegram pueden entrar también a ese grupo de network y también les pasé el YouTube donde va a estar grabado toda esta información para poderlo trabajar. Pues esperamos, si quieren, a participar en el taller que vamos a hacer, de manera de poder en 3 secciones poder trabajar mucho más en la parte técnica. Pero lo más importante es compartir el conocimiento, como siempre yo lo digo, y estar formando la generación de relevo en esos puntos. Muchísimas gracias. Bueno, Jorge, entonces te toca a ti, te cedemos el micrófono para que te despidas. Ya con tu intervención ya estamos cerrando el evento, tú terminas de cerrar el evento y bueno, acuérdense de los talleres que se tienen planificados que por parte de los expositores, que ya vimos la fecha, para que ustedes puedan integrarse a ese taller. Bueno, Jorge.
Te dejo la Gracias. palabra, toma el micrófono. Gracias, Keila. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias también por permitirme compartir este espacio con ustedes. Gracias también a todos los que se conectaron en este evento. No me resta más que invitarlos a seguirse capacitando. Este tema da para mucho, que ustedes que son consultores, auditores, asesores, coordinadores de sistemas, sigamos trabajando en este tema ambiental. Por supuesto que en este taller vamos a hacer ejercicios, vamos a presentar ejemplos reales de cálculo de huella de carbono, vamos a presentar ejemplos reales de ciclo de vida para productos, para servicios, cómo representarlo, responder todas sus dudas. En verdad que hay muchas dudas en temas de medio ambiente, y darle el peso que tiene el medio ambiente, más allá de la calidad, más allá de la seguridad. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Nuevamente, Keila, Miguel Ángel, y gracias a todos por este espacio de compartir información. Bueno, muchas gracias a todos ustedes y con esto nos estamos despidiendo. Entonces, Jorge. Hasta luego. Que pasen